ayer ya, bueno, hace ratito les dije que les iba a mandar las diapositivas y como ahora ya va a ser nuestra sesión de final de esta semana, he intentado mandarles las diapositivas, pero al chat, pero me dice que mi documento es muy pesado, o sea, no me permite por la cantidad de megas que tiene. Entonces, no sé, doctor, yo a usted le mandaría a su correo qué le parece las diapositivas. Sí, eh, sí, perfecto, y usted doctora, y ya le, ahí la comprimimos, doctora, no se preocupe. Usted usted lo envía el comprime. correo, sí, no se preocupe, envíelo. Nosotros ya Ya, lo enviamos al grupo, no se preocupe. perfecto, ya. Bueno, Entonces, en eso quedaremos, por favor. No he podido enviarles al chat porque está muy pesado. Ahora, continuaremos. Me gustaría ver la 130-2012, que es un caso. Vean cómo el estándar más alto va un poco, va a ir estableciendo en casos de colisión de derechos fundamentales, pues se reconstruye el estándar más alto cuando hay derechos fundamentales, porque alguien tal vez preguntaría, sí, ¿el estándar más alto de quién? Pues va a depender de quiénes son los sujetos intervinientes, ¿no? Entonces, si además son sujetos intervinientes donde es un escenario donde está en colisión, pues el estándar más alto será el nuevo estándar más alto fruto de esa ponderación y esa colisión. Para que vean la diferencia, ¿no? Para que vean la diferencia. No sé si ya han visto ustedes la sentencia 10/2018 S2, que es una linda sentencia también. Y ahí hay en la que se ve cómo el razonar el derecho desde las situaciones fácticas del contexto van a dar resultados evidentemente diferentes, ¿no? Tal vez no se acuerden con el número, pero sí se acuerdan con el caso fáctico. Y por esto es muy importante cuando yo voy a vincular precedente constitucional, pues el precedente constitucional siempre debe responder al caso fáctico, ¿no? Y aplicable a otros casos similares, ¿no? ¿De qué? Acto lesivo. Acto lesivo, el acto lesivo es genérico, ¿no? El acto lesivo es una medida cautelar, una disposición de detención preventiva vinculada a adulto mayor, ¿no? Eso es suficiente para la aplicación del precedente. Tiene que tratarse de acto lesivo vinculado a derecho. Y cuando estamos hablando ya de grupos de estos colectivos con enfoque diferencial, que exigen un enfoque diferencial, pues será detención preventiva, en medidas cautelares, detención preventiva a adulto mayor. El tribunal ya ha adoptado un precedente, lo ha adoptado en emergente de un caso concreto. Ese ya es, para que vean ustedes la analogía, quiero decir. Ayer había una serie de complicaciones de si era vinculante o no vinculante una sentencia, pues la analogía solo va a exigir eso, acto lesivo vinculado al derecho fundamental. No tiene que ser el mismo delito, ¿no? Para que sea situación similar fáctica. Antes de la 130 me viene bien, ahorita me estoy acordando de una sentencia que no les he anotado, se las voy a anotar para el enfoque generacional. Antes de la colisión de derechos, entraría aquí la sentencia, se las voy a escribir al chat. Es la sentencia que ya sé que la tienen ustedes, pero para contextualizar lo que vamos a abordar ahorita. Es la 10/2018, sería enfoque generacional para persona adulta mayor en medidas cautelares. Sí, ya se deben estar acordando, medidas cautelares. Mire, ¿qué pasó en este caso?
Es una sentencia preciosa, además donde el Tribunal Constitucional ya desde el 2018 recordaba que las medidas cautelares solo tenían se sometían a un test no solo de legalidad, sino a un test de estricta proporcionalidad. Con mayor razón si estamos frente a adultos mayores. El caso es el siguiente. Se dispone la detención preventiva a una persona adulta mayor, no me acuerdo si era de 70 años o más, quien se acuerda del caso me puede ir corrigiendo, pero era una persona adulta mayor sometida a un delito por, creo que era estafa y estelionato, algo así. Y se le niega las medidas sustitutivas porque esta persona adulta mayor, o sea, se pide la detención preventiva por riesgo de fuga, el primer artículo, ¿no? Y en el riesgo de fuga, obviamente aquí tengo jueces expertos, es acreditar domicilio, acreditar familia y acreditar trabajo, ¿no es cierto? Y a este adulto mayor se le niega porque no había acreditado trabajo. Entonces aquí el Tribunal Constitucional, ¿qué hace? Enfoque diferencial, enfoque generacional. Es posible, es razonable exigirle a un adulto mayor en condiciones de edad, trabajo. Una persona adulta mayor a esa edad está físicamente en condiciones, en esa etapa de su vida de tener que seguir trabajando, ¿no? Entonces se va preguntando y obviamente los convenios dicen no, ¿no? Dicen que no. El grupo, estos grupos etarios evidentemente tienen ciclos, el ser humano tiene ciclos, ¿no? Y por lo tanto ya a partir de la persona adulta mayor nacen derechos emergentes, nuevos derechos, ¿no? Como el derecho a una vejez digna, como el derecho a la prohibición de violencia institucional, eso es un derecho precioso que se lo tiene que construir, la violencia institucional a la que son sometidos adultos mayores, cuando se invisibiliza, cuando se le niega, cuando se le dice que espere. O sea, un adulto mayor no puede esperar, no está en las condiciones de una persona de 40 años o de 30 años, que se puede esperar años a que su proceso salga, ¿no? En cambio, un adulto mayor no. Entonces, ¿qué hace esta sentencia preciosa? Eh, eh, Contextualiza las particularidades fácticas de este colectivo, de este miembro de este colectivo, y entiende pues que la medida cautelar era absolutamente irrazonable, que no podía exigirse a esta persona eh, para negarle o inclusive para aplicar la detención preventiva o para negarle una sustitutiva si acaso se le impuso, negarle porque no acreditó trabajo. El que muchas personas adultas mayores sigan trabajando hasta el día de hoy a sus más de 65 años, llegando a más, no es pues por deporte, no es porque quieran ocuparse o porque tengan, es por necesidad, ¿no? En muchos casos. Otros, bueno, tal vez porque querrán ocupar, pero eso ya es libre desarrollo de la autonomía. Si una persona adulta mayor quiere seguir trabajando, pues será libre desarrollo de la autonomía. No se le puede exigir y peor negarle, ¿no? Negarle con la venda en los ojos, como diría María Elena Tar, con la venda en los ojos y decir, bueno, aquí la ley dice, ¿cómo es? Acreditación de domicilio, familia y trabajo. Y usted no me ha acreditado trabajo. Pero ¿quién soy yo? Yo soy una persona adulta mayor. Tengo 72 años. ¿Me entiende? Entonces, el enfoque diferencial nos permite ver, mirar las condiciones de contexto, las particularidades de situaciones, los derechos que yo como colectivo, como miembro de un colectivo tengo detrás mío o conmigo, no detrás mío, conmigo. Se han firmado pactos internacionales que han creado derechos emergentes. Y esta sentencia visibiliza esto, es una sentencia preciosa que explica lo que es el enfoque diferencial, es la mirada y los nuevos criterios de interpretación aplicando evidentemente el bloque de constitucionalidad. Quienes no la conocían, dudo mucho que no la conozcan, pero quienes no la conocían, véanla.
Es un precedente ya que está diciendo el Tribunal Constitucional de aplicación del enfoque diferencial. ¿Lo apliqué en medidas cautelares? Sí, pero eso no significa que solo sean medidas cautelares. El enfoque diferencial, el enfoque generacional, el enfoque de género, el enfoque para personas con discapacidad, el enfoque intercultural que vamos a ir viendo, el enfoque biocéntrico que hasta ahora no se lo está desarrollando, pero ya están habiendo un montón de demandas que exigen un enfoque biocéntrico, son aplicables porque el precedente es vinculante, ¿no? La ratio decidendi, por tanto, obligará a las partes intervinientes en el caso particular, en el caso fáctico, pero el razonamiento que está adoptando el Tribunal Constitucional obviamente se irradia por la vigencia normativa de la Constitución. Más aún si lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es aplicar convenios. Los convenios no solo le vinculan al Tribunal Constitucional, porque todos, jueces, administración, legislación, estamos vinculados a los convenios. El control de convencionalidad, recuerden, el control de convencionalidad nos es directamente aplicables, no es potestativo. No es algo que yo decido como autoridad judicial, autoridad administrativa o legislador decido aplicarlo. El control de convencionalidad es obligatorio. Sentencias que han establecido esto ya las conocen ustedes, estándares internacionales, ¿no? La última, caso Hellmans versus Uruguay, donde establece de que el control de convencionalidad es exigible no solo a jueces, sino a autoridades legislativas, autoridades administrativas. Entonces, el tribunal lo único que está haciendo con esta sentencia es recordar que nosotros estamos sujetos obligados a interpretar con enfoque diferencial. Lo hizo en medidas cautelares. Eso no quiere decir que no se aplique en otros procesos, en otras situaciones prácticas. Entonces, miren, aquí se protege, focalizando, se protege a este colectivo, a este miembro, a este adulto mayor, ¿no? Y se resguarda en un contexto de medida cautelar. Ahora, como les decía, las balanzas van a ir equilibrándose y en virtud de las situaciones fácticas. Y aquí tenemos con esta otra sentencia la 130. La 130 quebrado 2008, que ya el contexto es diferente. Aquí ya estoy en un contexto de colisión de derechos, ¿no? Focalizo mis sujetos intervinientes. En el anterior era un adulto mayor. En este, adulto mayor con niña víctima de violencia. Ya se deben acordar ustedes este caso, que lo han debido ver. Ahora, ¿qué pasa en esta sentencia? Esta es una sentencia preciosa. Les pido a que la lean, si bien es en materia penal, pero esta sentencia es un ejemplo, un lindo ejemplo de argumentación jurídica aplicando ponderación. Quienes querían, quienes están interesados, había el doctor Eliseo, ¿no es cierto? Eliseo Yucra estaba un poco preocupado de la ponderación, pues una técnica argumentativa que les serviría a usted de ejemplo, estimado doctor, es esta sentencia. Es una de las sentencias argumentativamente hablando que materializa lo que es una buena técnica de ponderación, ¿ya? Como ejemplo, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero a mí me gusta esta, porque es clara, es una sentencia que se ha exigido mucho en la argumentación, sobre todo a partir de argumentos ponderativos. Pueden leer en los jueces y los vocales que no en las otras jurisdicciones les va a servir mucho como un ejemplo, ¿no? En la argumentación ponderativa. A ver, solo recordando,
había estado aquí anotada adultos mayores 10, sí. Esta 90 también está vinculada a adultos mayores. La 130 quisiera tocarla porque habla de la ponderación. Salvo que ustedes ya la hayan conocido, ¿no? Si no, escogemos otra. No quiero ser reiterativa porque sé que ustedes han tenido excelentes docentes y por ahí ya les han hablado de esto, entonces yo para qué voy a seguir con lo mismo. ¿Sí? ¿Me dicen? Ya la analizaron. Perfecto. Entonces, si ya la analizaron, perfecto. Si ya la analizaron con María Elena Tar, pues aquí simplemente resumo. Y muchas gracias, doctor, por aclararme. No ser reiterativa con los ejemplos, pero aquí esta es una clara, dígame, doctora. ¿Sí, doctora? ¿Alguien levantó la mano? Bueno, aquí, para no ya contextualizarles todo, sencillamente, este es un claro ejemplo cómo el enfoque diferencial permite redefinir y pensar desde diferente manera cuando yo estoy en contextos de ponderación y con mayor razón cuando visibilizo quiénes son mis sujetos intervinientes. Normalmente, precautelando los derechos del adulto mayor, este adulto mayor que fue aprendido, que fue llevado sin que exista flagrancia, pues en condiciones normales, solo visibilizando su situación de contexto, esta persona merecía el derecho a la libertad, porque aparentemente se le habría vulnerado en las condiciones para privar de libertad. Pero el derecho ya no se puede razonar solo viendo a un sujeto interviniente. A esto quiero llegar. El derecho y la jurisprudencia que se siga emitiendo y desarrollando ya no puede estar contextualizada solo a partir de un solo sujeto interviniente. Por eso, a eso es lo que denominamos constitucionalismo multifocal, que visibilice a los sujetos intervinientes en el proceso. Entonces, yo no podría razonar el derecho invisibilizando a mi otro sujeto, que en este caso es niña, niño y adolescente, que reclama para sí condiciones de igualdad en el acceso a la justicia, que tiene para sí derechos emergentes, que tiene para sí obligaciones para el Estado, al igual que adulto mayor, al igual que adulto que niños, niñas y adolescentes. Entonces, de ahí el por qué un resultado donde esta vez no se concede la tutela a favor de este adulto mayor, sino más bien se le deniega y se crea una subregla a partir de este escenario de colisión. La subregla, no sé si la tengo anotada. A ver, creo que sí. Fíjense, este es el nuevo precedente, reconstruido a partir de los sujetos intervinientes. Pero ojo, focalizado en el delito también, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que en todos los casos donde haya colisión entre adulto mayor y niño, niña y adolescente, va a prevalecer siempre los derechos de los niños, niños y adolescentes, ¿no? O sea, no es eso. La labor ponderativa hace que las circunstancias fácticas de limitaciones jurídicas y fácticas hagan que la balanza oscile por un lado o por el otro lado. Pero en este caso, en casos de violencia, este es el nuevo precedente. Casos de violencia entre adulto mayor y niño, niña y adolescente. No tiene que ser necesariamente, no se le tiene que exigir para que sea precedente vinculante o para querer apartarse por disanalogía. Ah, es que en este caso era violencia sexual y yo tengo aquí abuso. No, el precedente ya está dado. Fíjense, 130, que señala dos estándares. Los casos de violencia sexual contra niñas y niños deben ser tratados con prioridad absoluta, por lo que los operadores de justicia, Policía Boliviana, Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia tienen la obligación de actuar de manera inmediata y agilizar los actos investigativos necesarios, brindando acciones de protección y auxilio.
primer mandato que establece en casos de violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes. Como les decía, es una sentencia además que un ejemplo de construcción jurisprudencial con precedentes explícitos, ¿no? Son con los requisitos de acción, generalidad y obligatoriedad. Aquí, resultado ponderativo. Luego de la ponderación, el pesaje, pues concluye esta sentencia. Ante la necesidad de protección inmediata a adolescentes víctimas de violencia sexual, es posible que la Policía Boliviana y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia restrinja el derecho a la libertad de adultos mayores, disponiendo su aprehensión siempre que esta medida sea idónea e indispensable para garantizar los derechos de la víctima, con la única finalidad de ponerlos a disposición de la autoridad competente. Aquí está limitando, está poniendo sus reglas, ¿no es cierto? Y evidentemente está dando una solución diferente a la acostumbrada que se fue dando hasta antes de esta sentencia. Entonces, eso es lo que se quiere ir visibilizando en esta sesión, cómo el enfoque diferencial empieza a redefinir derechos, ¿no? Empieza a contextualizar la diferente forma de aplicar el derecho a partir de los derechos, pero no a partir de los derechos de unos cuantos, a partir de los derechos de todos los sujetos intervinientes. Y cuando yo estoy hablando de sujetos intervinientes, o cuando estamos frente a sujetos diferentes, ante escenarios de focalización de sujetos intervinientes, tengo que tener en cuenta que los convenios, las jurisprudencia, las normas legales, si acaso hubiera, que entran en contexto y, como se diría teóricamente hablando, en procesos dialógicos de construcción, ¿no? Vean cómo es el nuevo precedente ya está reconstruido en casos de colisión en violencia, ¿no? Ahora, es obvio, ya yo lo paso por alto, el enfoque de género, porque ustedes han tenido un módulo y todas estas sentencias ya las han visto, entonces ya no la vamos a ver conmigo, salvo que ustedes tuvieran alguna pregunta en cuestión de enfoque de género. Lo mismo pasa con el enfoque para personas con discapacidad, ¿no? Miren, son enfoques diferenciados que van rescatando los diferentes derechos, los diferentes escenarios de igualación que debe existir, porque ¿para qué focalizamos las diferentes? ¿Para qué focalizamos? Para generar escenarios de igualación, ¿no? Para generar escenarios de igualación de las asimetrías, ¿no? Ahora, enfoque intercultural. El enfoque intercultural, evidentemente, el enfoque intercultural es una materia muy particularizada. Dígame, doctor. Levantó la mano. Escuchamos. Querida doctora, buenos días, ¿me escucha? Sí, la escuchamos, doctor. Estimada doctora, antes que pasemos al enfoque intercultural, un poquito retrocediendo respecto al enfoque diferencial en el acápite de enfoque generacional, doctora, hacía mención de una línea jurisprudencial que establece de la autonomía de voluntad que deben tener los menores de edad, ¿no? En la acción de libertad que usted nos planteaba. Dicha sentencia, doctora, puede ser aplicado para otra materia, es decir, por ejemplo, en las demandas de guarda, doctora,
es muy Correcto. importante la voluntad del menor, ¿no? Si hablamos de un niño o niña de 8 o 10 años. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, yo tuve un caso, el padre con una economía pudiente demandó guarda, ¿ya? Y se basó de un informe socioeconómico, ¿no? Que él tenía las condiciones económicas para que la menor, en este caso, esté con el padre. Pero ¿qué pasó? La autoridad jurisdiccional le pregunta a la menor si quería estar con el padre o la madre, pese a que el madre de escasos recursos económicos, ¿no? Entonces, la juez le concedió la tutela al padre. Mire usted, actuó por encima de la voluntad de la menor. Por el Correcto. simple hecho por el simple hecho de las condiciones económicas, doctores. Yo creo que eso ha sido una aberración jurídica y en el cual fácilmente se puede aplicar esta sentencia. Esa es mi interrogante, querida doctora. Excelente su ejemplo, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Es un típico ejemplo. Había reiterado, por favor, había reiterado que, si bien se crea la sentencia constitucional 2568 en una acción de libertad, pero si ustedes la revisan, esa sentencia crea norma de procedimiento. ¿Y qué significa? Uno de los efectos que tiene los convenios internacionales en todos los grupos de prioritaria atención es crear normas de procedimiento, ¿no? Que se conviertan los principios rectores en normas de procedimiento aplicables en todo escenario, en justicia constitucional, en justicia ordinaria. Y doctor, su ejemplo, pues evidentemente por la directa vinculación que tienen convenios, pues es aplicable en situaciones de guarda, claro, con mayor razón. Y en el caso que usted me ha dado, se ha generado un escenario de discriminación a la madre por su condición económica. O sea, esa decisión puede ser perfectamente controlada en la justicia constitucional y además denunciada, porque se ha generado un escenario de discriminación doble para la madre y segundo para la niña, que ni siquiera se tomó en cuenta si es que a ella tal vez ni siquiera se le dio la posibilidad de participación para escuchar su opinión. ¿Qué implica la norma de procedimiento? Que la autonomía progresiva de voluntad merece un espacio de fortalecimiento de la autonomía progresiva de la voluntad, que está directamente vinculada con el derecho a ser oído, el derecho a ser escuchado por a los niños y adolescentes en toda medida. Esto está construido en los pactos, en toda medida que les va a afectar. Está además en el código, ¿no? Y no solo en guarda. Hay varios casos donde, hay un caso precioso donde no sé si usted, bueno, no ha ocurrido en Bolivia, pero el derecho a las familias, ¿no? Tradicionalmente, con la lógica del binarismo, ¿no? Entonces, entendemos que la familia solo puede ser la familia tradicional, hombre-mujer, y era un escenario, les cuento, para un poco fortalecer cómo tiene que escucharse los niños, niñas, adolescentes al momento de cuestiones de guarda. Esta niña había nacido de un vientre en alquiler, ¿ya? Y obviamente la madre, se llegó el proceso o la situación donde la madre que había alquilado el vientre, pues decidió, se arrepintió y ya no quiso dar a la niña, y se entra en un proceso, en un proceso judicial larguísimo, ¿no? Durante años, obviamente, la madre que había alquilado era la madre que legalmente tenía y se le dio a la tutela, la guarda, todo a la madre, pero la que había concebido y había dado luz empezó a reclamar y realizar una demanda con su derecho a criar a la madre biológica. Y una de las medidas que fueron adoptadas en esta situación es de que ella luego dejó este pleito
llegar a una conciliación teniendo ella el derecho de acompañarla, ¿no? O sea, de visitarla, etcétera. Entonces, conciliaron la madre con esta persona que quería tener esa participación de acompañar a quien ella creía también que era su hija. Y luego, con esa conciliación empieza a crecer la niña y obviamente la niña conoce, ¿no? A estas dos madres. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La, se le pregunta a la niña si vuelve a insistir, ¿no es cierto?, en este contexto, y se inicia mucho tiempo después, a sus 11 años, ella no, la otra madre decía, no perdía, había entrado en un proceso conflictivo interno de querer recuperar a su hija y vuelve a demandar, ¿no? Entonces, ahí en este contexto, ¿qué es lo que pasa? La niña, le preguntan a la niña si, con quién quería quedarse, y lo que hace la niña muy sabiamente, como es tan importante tomar en cuenta estos casos, ella pregunta, ¿y por qué no podría tener dos madres? ¿Me entienden? Ella, ante la pregunta, simplemente responde con otra pregunta. ¿Qué le priva tener dos mamás? ¿No? Entonces, esto es muy importante. Se generan espacios donde nos van a ayudar a definir y redefinir el interés superior del niño. Esto está todavía así, ¿no? En este proceso. No es un caso que ha ocurrido en Bolivia, no sé si lo sabrá, los jueces podrán decirnos tal vez si ya estamos en estos escenarios, ¿no? En los que sí hay que escucharlos, sí hay que tomar en cuenta al momento de definir el interés superior del niño, mínimamente darles un espacio para expresar su opinión y para que su opinión además sea considerada al momento de definir su interés superior. Estimado doctor, muchísimas gracias por el ejemplo, y evidentemente esta sentencia es vinculante y se puede aplicar, ya voy doctora ahorita, se puede vincular a todos los procesos. ¿Y por qué? Porque además nace de un hecho de control de convencionalidad. Díganos, doctor. Doctora, buenos días. Buenos días. Estaba escuchando el comentario del colega. Yo como juez de la niñez y adolescencia, por supuesto que siempre aplicando la normativa nacional e internacional, como es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, primeramente no utilizar el término menor, porque el término menor es un término totalmente discriminatorio. Entonces, tenemos que utilizar siempre el término niño, niño y adolescente. Escuché el comentario del colega. Es cierto, nosotros tenemos que escuchar al niño, a la niña y al adolescente en todo proceso donde tengamos nosotros que resolver alguna vulneración de sus derechos. Y así ya lo establece el artículo 12 del Código Niña, Niño, Adolescente, cuando nos hace conocer sobre los principios que se aplican en el código, y está el derecho que tiene la niña, niño y adolescente a participar en todo proceso por medio de la escucha, ¿no? Pero también nosotros como jueces, al momento de resolver una sentencia, no vamos a resolver la sentencia o la situación del niño, niño y adolescente solo con la escucha del niño, niño y adolescente, porque en estos procesos también intervienen los equipos interdisciplinarios de los juzgados y de las instituciones llamadas por ley y que representan a los niños y realizan las investigaciones biopsicosociales. Entonces, nosotros tenemos que ponderar esa situación, valorar tanto lo que la niña, niño y adolescente dice y lo que está establecido en los informes. Yo dicté una resolución hace mucho tiempo cuando yo era juez de instrucción de familia y éramos competentes para resolver los procesos de guarda o tenencia que eran más conocidos.
donde la niña, una niña de 13 años, siempre vivió con su madre desde que nació, porque el padre la rechazaba, no la quería, pero cuando la niña fue más grande y él tenía que pasar una asistencia familiar, empezó a tener un acercamiento sospechoso con su hija, la empezó a endulzar, la empezó a envolver con regalos, con cosas que la niña nunca había tenido, ¿cierto? Y al momento de la escucha de la niña dijo que quería irse a vivir con el padre, un padre que jamás asumió la paternidad, asumió su responsabilidad como padre. Entonces, ahí muchas veces también vemos ese tipo de alienación parental y tenemos que valorar no solo lo que la niña nos diga, también vuelvo a reiterar otras pruebas que se nos presenten en el proceso. Y en caso de que se determine o nosotros veamos que hay esta situación en la que se manipulan a las niñas, se direccionan por parte del padre o de la madre para que ellas muchas veces digan o repliquen lo que los padres quieren, nosotros como jueces tenemos que tener mucho cuidado al momento de dictar una resolución, a escuchar, pero no dejarnos llevar siempre por todo lo que diga la niña. En materia, por ejemplo, penal, establece de que el testimonio o lo que diga una niña que ha sido violada debe ser creíble, ¿no es cierto? Es otra situación diferente, pero ya dentro de un proceso de guarda, de vulneración de derechos, violencia, tenemos que tener mucho cuidado al momento de dictar una resolución. Gracias, doctora. No, a usted, doctora, muchas gracias por la complementación. Muy importante los ejemplos que usted dice. Solo aclarar que en ningún momento se ha dicho que se tiene que escuchar solo a la niña al momento de definir el interés superior del niño. Simplemente se está señalando, cada caso es fáctico, es diferente, y usted muy bien lo ha graficado, situaciones diferentes donde los razonamientos siempre van a ser diferentes. Pero aquí la pregunta es la siguiente, o la pregunta que señalaba su compañero era importante, si esta norma de procedimiento era perfectamente aplicable en situaciones de guarda. Absolutamente sí. Lo que se está pidiendo es generar norma de procedimiento de crear espacios para escuchar, para que su opinión sea tomada en cuenta, no que permita definir. En ningún momento se ha dicho esto, estimada doctora, y a todos los presentes. Lo que no hay, y si usted lo aplica, la felicito, es una linda práctica, es una buena práctica que hay que ponderarla, pero no necesariamente se aplica por todos los jueces, ¿no? Y eso es lo que estamos queriendo recalcar y reiterar. El principio de autonomía progresiva de la voluntad es una norma de procedimiento que tiene que ser aplicada. Si hay jueces que lo aplican, felicidades, eso es muy importante. Pero yo soy testigo que no hay jueces que no la aplican y que no han generado hasta el día de hoy como norma de procedimiento. Sí, evidentemente, tiene que ser evaluado, tiene que ser contextualizado, fundamentalmente esta opinión que tiene con el informe, con el contexto y obviamente con la opinión y la dilucidación que va a tener el juez. Tampoco hay otras malas prácticas también que ocurren, ¿no? Y esto para ir sobre la misma temática, hay escenarios donde solo se creen los informes psicosociales y resulta que estos informes psicosociales a veces son sesgados, ¿no? Como por ejemplo, el ejemplo que señalaba el otro doctor, que se le define la guarda al padre que por el solo hecho tiene mejores condiciones, ¿no?, económicas, ¿no? Y hay informes que dicen eso. Y generando espacios de discriminación
a la madre, que obviamente por sus condiciones no pueda tener económicamente no esté en unas condiciones. Cuando la guarda tiene que tomar en cuenta todos los criterios, no solo económicos. Entonces, todo eso es que hay que cuidar, estimada doctora. Simplemente yo quisiera complementar la respuesta al doctor. Estimado doctor, y bueno, a todos los presentes, la observación que a usted le sirve mucho, que siempre se la deja olvidada, es la observación número 7 del Comité de los Derechos del Niño. Léanla, es una observación que establece como la obligación de los estados de crear el principio de protección de los derechos niños y adolescentes vinculados a la autonomía progresiva de la voluntad como una norma de procedimiento. Esta observación señala que es imprescindible asegurar el derecho a la participación del niño y a promover su derecho a ser escuchado y que a ello proceda la otorgación de una información apropiada sobre el problema que involucra en el caso concreto. Entonces, ustedes saben que las observaciones emitidas por parte del Sistema Universal también forman parte del bloque de constitucionalidad y evidentemente varias observaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño forman parte del bloque de constitucionalidad y que pueden ser perfectamente aplicables y que además han ido desarrollando y ampliando el contenido de estos derechos, ¿no?, emergentes, como la autonomía progresiva de la voluntad, el derecho a ser escuchado y oído en cualquier decisión que le va a afectar. Eso en cuanto ya a dar respuesta, y muchas gracias a la doctora por todas sus aclaraciones. Estábamos ya terminando esta parte del enfoque diferencial y estábamos yendo a lo que es, bueno, enfoque interseccional tampoco lo vamos a ver porque entiendo muy bien que ustedes ya han establecido, han estudiado con los anteriores docentes, entonces esto ya sería redundar, reforzar. No hay necesidad, creo, de reforzar esto. Me gustaría ver algunos casos de enfoque intercultural para pueblos indígenas, ¿no? Salvo que lo hayan visto con otros docentes. Ustedes me aclaran para que vaya a prisa o un poco más pausado. Me dicen, por favor. No sé si lo han visto con el enfoque intercultural de pueblos indígenas. Ya avanzamos algo, estimada doctora, pero sería bueno que un poquito ampliemos mejor el dicho enfoque, porque es muy importante, considero. Bueno, con el enfoque intercultural, evidentemente ustedes han tenido dos excelentes docentes que ya, espérenme, que yo sepa, sé que han tenido muy buenos docentes antes, pero de las que conozco sé que han tenido a las mejores y que además están al día en la jurisprudencia. Simplemente reiterarles estas últimas sentencias de enfoque intercultural necesarias para la aplicación del derecho. Miren, hay una triada de sentencias vinculadas al enfoque intercultural, ¿no es cierto? La sentencia fundante es con la 1422 quebrado 2012, luego viene la 778 quebrado 2014, que estas dos crean lo que es el enfoque del paradigma del vivir bien, ¿cierto? Ahora, a partir de este paradigma del vivir bien, ¿qué se crea? ¿No? Se crean dos criterios, porque la 778-2014 hace una modulación, ¿no? Una modulación a lo que es la interpretación intercultural. Y en esta modulación se hace los dos criterios de interpretación intercultural, que es la interpretación intracultural y la interpretación intercultural, ¿no?
Y estas dos sentencias que hacen precisamente es construir esta interpretación. Se focaliza mucho en la interpretación intracultural porque nos habla, nos establece la necesidad de medir el acto que se está denunciando como lesivo a partir de los principios y valores, a partir de la cosmovisión de naciones y pueblos indígenas. Es la primera medición que se hace, si esta medida es acorde, ¿no? Por ejemplo, con la expulsión, ¿no? La expulsión es una medida que responde a normas y procedimientos propios, nos dice el Tribunal Constitucional. Si es así, perfecto. Entonces es una medida razonable, es una medida legítima. Y eso lo definió ya el Tribunal Constitucional con la primera declaración 6, la 6 quebrado 2013 en el caso de Songo, entendió que la expulsión es una medida legítima, porque si estamos hablando de pluralismo jurídico de tipo igualitario, las diferentes formas de protección que hace la sociedad frente a la afectación de bienes jurídicos, pues tiene que ser también recibidas con esa diversidad. Nosotros a quienes afectan los bienes jurídicos, ¿qué hacemos? Los encerramos, ¿no es cierto? Naciones y pueblos indígenas, ¿qué hacen? Bajo su cosmovisión y sus formas de organización diversa, ¿qué hacen? Expulsan, ¿no? Entonces son soluciones igualmente legítimas y eso lo entendió el Tribunal Constitucional con la declaración 6 quebrado 2013. ¿Qué hace la sentencia 778 quebrado 2014? Pues visibilizar esto. ¿Cuáles son las técnicas para la interpretación intercultural? Primero, una interpretación intracultural, ver si esa medida es acorde a la cosmovisión, es acorde a las normas y procedimientos propios, si además es razonable, ¿no? Y además otro enfoque, otro paso que se le da es si esa medida responde a los principios y valores, ¿no? Si da una respuesta en correspondencia a la armonía, que naciones y pueblos indígenas es un valor supremo, ¿no? Si responde a la armonía, a la dualidad. Entonces, estas sentencias sí les invito a ustedes que las lean y las refuercen. Pero, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Además, en el enfoque intercultural, pues también en el enfoque intercultural, hay que aplicar el enfoque diferencial. Claro, ¿no? Porque aquí, y sobre todo el enfoque interseccional, en naciones y pueblos indígenas, al igual que toda sociedad patriarcal, también en naciones y pueblos indígenas son culturas patriarcales, donde los grupos colectivos están también en situaciones de vulnerabilidad aún en el ejercicio de la GIOC. Entonces ahí hay la necesidad de crear una segunda dimensión de la interpretación con enfoque intercultural, que es precisamente la interpretación intercultural de los derechos humanos. Los derechos humanos van a empezar a un poco interpenetrar, a influenciar y a enriquecerse mutuamente. Y aquí vienen pues las grandes interpelaciones a los casos, por ejemplo, preguntándonos si vamos a seguir aceptando desde la lógica y desde la mirada de naciones y pueblos indígenas, pero a la vez desde la mirada de mujeres indígenas, en esta lógica de interpretación, si se va a seguir permitiendo, por ejemplo, a título de curas de aplicación cultural, si los derechos de violación sexual van a seguir siendo sancionados con una vaca, con una oveja, o si se va a seguir permitiendo que la niña víctima de violencia vaya y conviva con el agresor, ¿no? Estas son soluciones que siguen siendo dadas en algunas comunidades. Entonces, aquí viene pues lo que es el lenguaje de los derechos, ejemplos, ¿no? Donde hay una recomendación preciosa, que es la recomendación 33, que también ya les han debido señalar, ¿no? Que establece para el derecho de acceso a la justicia en procesos de igualación para mujeres indígenas, que las mujeres indígenas tienen el derecho a definir, debería dárseles a las mujeres indígenas la posibilidad de decidir ellas, con
por su histórica marginación y su doble marginación por su condición de, además de ser mujer y ser indígena, de definir en qué jurisdicción, fíjense, en qué jurisdicción ellas sienten o deciden a que su caso sea resuelto, ¿no? Es una recomendación preciosa que les invito a que la lean. Fíjense, esto es una respuesta que se da desde este enfoque diferencial, desde esta mirada de contexto, ¿no? De doble discriminación a la que son sometidas, en este caso, mujeres indígenas o niñas víctimas de violencia. Y entre las últimas sentencias, eso en cuanto a esta lógica de interpretación a partir de los enfoques. Hay una sentencia muy importante que la estoy buscando ahorita como un ejemplo para ustedes de interpretación ponderativa en pueblos indígenas. Aquí, por ejemplo, la interpretación de los derechos fundamentales, el cuidar, el enfoque intercultural, ¿qué es lo que persigue? Es evitar las miradas occidentalizadas al momento de definir el derecho, ¿no? O los derechos de naciones y pueblos indígenas. Un ejemplo de estas miradas occidentalizadas es la Declaración Constitucional 4/2019, donde el proceso de universalización que ha ocurrido de los derechos humanos es interpelado a partir de la mirada de naciones y pueblos indígenas, porque se entiende, nadie lo puede negar, que los primeros pactos, los convenios internacionales, el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Son convenios que tienen un fuerte espíritu, una fuerte inspiración filosófica desde el individualismo, desde el ser humano, desde la persona únicamente, no concebida bajo un contexto de colectividad. Entonces, naciones y pueblos indígenas, a partir del convenio 169, lo que hace es focalizar a este nuevo sujeto. Primero, lo primero que construye, ¿qué es? A un nuevo sujeto de derechos, ¿no? Esta vez, el sujeto colectivo. Y en este contexto, evidentemente, lo que buscan naciones y pueblos indígenas es la redefinición de los derechos humanos a partir de estas nuevas lógicas de lo colectivo, a partir de estas nuevas lógicas de conocer la diversidad de pensamiento, la diversidad de sentir, de cosmovisión, de conocer y relacionarse. Entonces, esta sentencia es muy importante porque es un ejemplo donde debemos cuidarnos de seguir razonando el derecho bajo las miradas occidentalizadas. Y en esta sentencia, por ejemplo, se determina que los acuerdos, las actas, ¿no?, emanadas de naciones y pueblos indígenas respecto, por ejemplo, a sus predios, etcétera, tienen igual valor y esas actas son prueba, ¿no?, importante que debe ser conocida con igual valor. Y esto es muy importante porque a veces el Ministerio Público, la Fiscalía niega o los jueces desconocen estas actas, desconocen estos acuerdos, quizá no en Santa Cruz, por ahí no ocurra esto, pero en otros distritos sí ocurre y a raíz de esto, inclusive en el Tribunal Agroambiental ha sido controlado, no se ha dado validez a estas normas de procedimiento propios, donde se sigue exigiendo lo escrito, donde se sigue exigiendo la formalidad y evidentemente el enfoque diferencial a partir del enfoque intercultural lo que hace es ver desde esta diferencia, desde esta diversidad, obliga a redefinir lo que hasta ahora concebimos como lo válido, como las pruebas válidas, como los mecanismos de probanza válidos, ¿no? Entonces, esta sentencia me gustaría que se la anoten, es una declaración, ¿no? Es una declaración de la 4/2019. Que se añadiría a las que sus
sus compañeras o que las anteriores docentes les han ido indicando qué sentencia. No sé si, ahora, eso en cuanto a las dos dimensiones para aplicar el enfoque intercultural. El enfoque intercultural entonces se lo aplica, uno, cuando un miembro de pueblo indígena va a ser sometido, esto ya lo adelantábamos ayer, va a ser sometido a el derecho ordinario, al derecho occidental, evidentemente el enfoque intercultural va detrás de él. Y también se aplica el enfoque intercultural de los derechos humanos cuando el ejercicio de la GIOC, cuando autoridades indígenas, originarias y campesinas son denunciadas por lesión de derechos fundamentales. Esta vez son miembros de la comunidad, o quizás un tercero, que le denuncia a la GIOC, al ejercicio de la GIOC, por aparentes o presuntas lesiones a sus derechos fundamentales. Entonces aquí, evidentemente, también el enfoque intercultural se refuerza, pero ya con un escenario de ponderación, porque vamos a someter en escenario de ponderación al sujeto colectivo en ejercicio de su derecho colectivo, ¿no? Libre determinación, el ejercicio, el derecho a ejercer sus sistemas jurídicos y que a partir de ese ejercicio puede haber lesionado derechos fundamentales. Entonces, cuando estamos ya en este otro contexto, pues la interpretación plural es con mayor razón exigida, exigible desoccidentalizando, o si se quiere, descolonizándonos de las tradicionales formas que hemos tenido para aplicar el derecho, para razonar el derecho. Y aquí es donde se exige la directa participación de naciones y pueblos indígenas para poder redefinir el derecho. No podemos seguir razonando el derecho o los derechos vinculados a naciones y pueblos indígenas desde el laboratorio, desde nuestras computadoras, desde nuestros juzgados, seguir mediatizando esa relación de contacto directo. ¿Cómo voy a conocer el otro? ¿Cómo voy a conocer esa diferente forma de pensar y sentir? Más que dialogando, pero no a través de intermediarios, como sigue haciendo el Tribunal Constitucional con los informes antropológicos. Los informes antropológicos son importantes, sí, pero siguen siendo mediatizaciones que se ponen al medio del diálogo directo que debe haber, porque estamos en relaciones de horizontalidad, estamos frente a un pluralismo jurídico de tipo igualitario. Normas y cimientos propios son fuente directa de derecho en el caso boliviano. Ya no son usos y costumbres que solo se aplican en tanto y en cuanto no sean contrarios a la ley, nada, ahora está en igualdad jurídica. Por lo tanto, si yo quiero conocer, saber por qué expulsan, por qué han determinado esa decisión, por qué hay estos latigazos, estos chicotazos, ¿no es cierto? Si yo quiero saber por qué razonan de esta manera el derecho o sus normas y procedimientos, pues tengo que preguntar a quién, al directo, ¿no? A quienes aplican, a quienes entienden de esta diferente forma y perciben o sienten. Y esta es una metodología que no la tiene que aplicar únicamente en la justicia constitucional a partir de la resolución de conflictos o interjurisdiccionales o a través de las acciones populares. Esto se aplica, por ejemplo, en los contextos de interlegalidad que se plantean, por ejemplo, me imagino que haber algunos jueces que nos pueden relatar casos de ha habido escenarios de interlegalidad, conflictos interjurisdiccionales en los que las autoridades indígenas han acudido a ellos, inclusive les han pedido declinatoria de competencia porque ellos ya han administrado justicia. Entonces ahí, inclusive en esos espacios, se necesita con mayor razón la presencia indígena para conocer esta diversidad. Más aún, por ejemplo, para resolver las causas donde miembros, ¿no?, de pueblos indígenas van a ser sometidos al derecho, ¿no?, al derecho occidental. Entonces,
todas este enfoque intercultural obliga a cambiar las metodologías de contacto con la diversidad, ¿no? Al momento de aplicar el derecho tanto a miembros de pueblos indígenas como al sujeto colectivo cuando ha ejercido su jurisdicción. Y las sentencias que han ido, repaso, que han ido explicando todo esto, pues son la 778-2014, la 487-2014, esta última que les he dado, que ya me olvidé, no lo he anotado, la 4-2019, ¿no? Que fortalece esta diferente forma de visión. ¿Cuál tiene que ser el resultado? El resultado no puede ser el mismo que lo hemos ido aplicando hasta el día de hoy. El resultado se tiene que redefinir, tienen que encontrarse nuevas respuestas, nuevas soluciones, porque se entiende que va a haber un encuentro de saberes, ¿no? Y si yo niego la participación de encuentro de saberes a naciones y pueblos indígenas, estoy generando a que el Estado boliviano siga con su deuda, porque a naciones y pueblos indígenas le debemos, ¿no? Le debemos las 3 R's, la restitución, la reconstitución y la redistribución de la riqueza. Esta es la deuda que tiene el Estado boliviano frente a naciones y pueblos indígenas. Y si yo no le voy a permitir a que participe en la decisión conjunta, inclusive frente a medidas que le va a afectar, pues me estoy borrando, estoy bajando la plurinacionalidad, estoy desmantelando los pilares esenciales sobre los que se construye la plurinacionalidad. Eso en cuanto al enfoque intercultural es muy importante, más aún, por ejemplo, si soy juez constitucional y si tengo frente a mí una demanda de acción popular, donde naciones y pueblos indígenas va a interpelar, va a reclamar la protección de derechos fundamentales. Entonces no puedo tratarle de la misma manera, tengo que generar espacios de igualación. ¿Y qué respuesta se da? Malas prácticas, solo para mencionar algunas. Si ustedes tienen alguna buena práctica, me encantaría que las conozcamos, pero malas prácticas que se les da y se les cierra las puertas a naciones y pueblos indígenas, que ha sido el propio Tribunal Constitucional que las ha dado además, ¿no? En algunos casos, donde se les pide, por ejemplo, se les pidió, más bien el tribunal recondujo, mejor dicho, la acreditación de su personalidad jurídica o su personería jurídica. O sea, ¿quién va a darles la personalidad jurídica a naciones y pueblos indígenas si estos son ancestrales, son preexistentes? Malas prácticas son aquellas donde se les pide fotocopias, prueba original, cuando se desconoce sus actas, cuando se desconoce sus formas de organización. Esas son malas prácticas, ¿no? Entonces, más bien lo que queremos es volcar estas malas prácticas y más bien dar una postura acorde a nuestro sistema. Es que solo así podemos aplicar la ley que teóricamente nos dicen mirar el derecho a partir de los derechos, en este caso, ¿qué derechos? Naciones y pueblos indígenas, ¿no? Que igual que los otros colectivos históricamente discriminados, reclaman procesos de igualación. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Mi acceso a la justicia tiene que ser más amplio, más favorable, más flexible, ¿no? Había una respuesta muy importante que tuvo el Tribunal Constitucional inclusive antes de la Constitución. Ustedes saben, ayer creo que hablábamos de la subsidiariedad excepcional del habeas corpus, ¿no es cierto? Pues el Tribunal Constitucional de la época de los 10 años se adelantó, bueno, no se adelantó porque él estaba aplicando la reforma constitucional de 1994 que había reconocido al Estado boliviano como pluricultural. Entonces, bajo ese reconocimiento de lo pluricultural, el Tribunal Constitucional estableció y moduló la jurisprudencia y dijo que la subsidiariedad excepcional en materia de pueblos indígenas no era
no era aplicable y por lo tanto naciones y pueblos indígenas o miembros de pueblos indígenas, por ejemplo, si era un miembro del pueblo indígena que estaba siendo acusado de un delito, no tenía que agotar e interponer, por ejemplo, la apelación contra la medida cautelar que le había sido dispuesta, pues tenía que generarse un escenario de igualación, ¿no? Estas personas son ajenas al derecho y obviamente que se le exija que se conozca las líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, pues ya raya, ¿no? O sea, y que se le deniegue porque no agotó o porque no tiene su consorcio de abogados para manejar qué derecho es o qué acción es la correcta, pues evidentemente el tribunal adoptó estas soluciones y la última, gracias a esta mirada desde el contexto, es que se creó la reconducción de acciones. La reconducción de acciones ha sido creada en un caso de pueblo indígena, en un caso de pueblo indígena donde ellos, procurando la tutela de su derecho al territorio, interpuso una acción de cumplimiento. Se equivocaron de acción porque estaba buscando, era un derecho colectivo. A pueblos indígenas con la 645-2012 ya no le podíamos decir, no, está equivocado de acción, váyase, lo siento, demándeme de nuevo. No, o sea, tienen que haber procesos de igualación y felizmente en esa sentencia ya en vigencia de la actual Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional emite por primera vez la sentencia 645/2012 que crea la reconducción de acciones y en ese caso lo reconduce, era una acción de cumplimiento, se reconduce a una acción popular, lo hizo en pueblos indígenas. Entonces, no se le puede, por ejemplo, a pueblos indígenas a una acción popular, por ejemplo, denegarle por falta de pruebas. Y peor, en casos vinculados a derechos colectivos, vinculados a territorio, tierra, etc. O sea, ¿quién tiene que probar? El que está lesionando el derecho, no el lesionado, ¿no? Cuestiones de medio ambiente, etc. Entonces, es importante tomar en cuenta estas miradas del derecho a partir de las situaciones de conflicto, porque si no avanzamos a partir de este enfoque, nuestros grupos, que nos acostumbramos a llamar los vulnerables, van a seguir siendo vulnerables. Si no generamos medidas de igualación, acciones afirmativas que permitan ir disminuyendo sus condiciones de desigualdad, sus condiciones de marginación, sus condiciones de exclusión. Bueno, con esto habríamos terminado esta primera revisión de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Haciendo una revisión así bien rapidita, no se puede profundizar más, yo por eso les pongo las sentencias para que cada uno ya las vea, las relea, las pueda volver a leer, estas sentencias, todas son de estándar alto, ¿no? Todas son de estándar alto. Lamentablemente estándar bajo no les voy a dar porque no sería consecuente con la línea de pensamiento que tenemos, porque las de estándar bajo no son vinculantes. O son vinculantes, y ahí me gustaría entrar en un escenario de debate. ¿Qué dice? Están las sentencias de estándar bajo, o si se quiere ustedes, o reformulo la pregunta, todas las sentencias constitucionales, ahí está, partamos de esta pregunta. ¿Todas las sentencias constitucionales son vinculantes? ¿De acuerdo a toda esta lógica que estamos viendo? Es un lindo tema de tesis, por si acaso, si alguien no tiene. Dígame, doctora. Está muy bien, vamos a entrar a... Primero levantó la mano la doctora, o creo que la bajó. Le escuchamos, por favor. Dígame, doctor. Creo que la doctora bajó la mano. Doctorita, en voz de lo que estábamos, buenos días para empezar. En voz de lo que estábamos viendo ayer, supongo pues también que entraríamos a lo que
tampoco sería tan así que todas las sentencias serían vinculantes, porque tendríamos nosotros la libertad de hacerlas cumplir o no en voz de una favorabilidad que se le podría dar para poder incluso reconducir alguna sentencia anterior o algo, ¿no? Para mí sería así, ¿no? Ya, muy interesante, doctor. A mí me gustaría que vayamos, es muy importante lo que dice este doctor, o sea, además con una obligación de reconstrucción de líneas eh, eh, regresivas, ¿no es cierto? ¿Usted se refiere, doctor? Exactamente, es que, o sea, tampoco es que quedarían todas las líneas establecidas así por así, porque como entendemos, el derecho es cambiante, el derecho es progresivo, así que puede haber en lo posterior algún entendimiento diferente que se podría dar y entonces los administradores de justicia tendrían que reconducir algún tipo de sentencia y de hecho, como perfeccionarla, por así decirlo, y añadirle y poderle hacer crear un precedente más fuerte, por así decirlo, para la protección a los derechos. Correcto, doctor. Aquí usted lo que está señalando son dos vías, ¿no? Una vía de la reconducción de jurisprudencia regresiva y otra que es la unificación, que genera otro problema jurídico, que usted muy atinadamente lo toca. A la unificación me va a hacer recuerdo, vamos a ver un instrumento que nosotros tenemos para justiciabilizar y lograr lo que usted está pidiendo. No sé si alguien más quiere participar. Díganos, doctor. Reitero la pregunta antes, doctor. Todas las Doctora, sentencias en la misma constitucionales... línea, Sí, dígame, doctor, perdón. Díganos, perdón, doctor. doctora, en la misma línea del colega que me antecedió, para mi persona de igual forma, no todas las sentencias son vinculantes, toda vez que, como usted también manifestaba, hay sentencias o todas las sentencias tienen ratio decidendi, pero no todas tienen un precedente, ¿no? A partir de esa lógica, considero que no, ¿no? Son obligatorias, sí, para las partes, pero no vinculantes de manera genérica, para ciertos casos, según la relación fáctica. Ya, ahí sí, es muy importante lo que señala, doctor, y ahí quisiera hacer una precisión. Todas las sentencias tienen ratio decidendi y si estamos hablando de sentencias confirmadoras, esas están expresando un precedente, están confirmando un precedente, ¿no es cierto? Eso hay que aclarar. O sea, todas tienen ratio, todas van además, si es una confirmadora, porque aquí su intervención me permite aclarar una cosa. Dentro del derecho jurisprudencial hay varios tipos de sentencias, ¿no es cierto? Sentencias fundadoras, sentencias moduladoras, sentencias reconductoras, sentencias sistematizadoras. Estas dentro de la tipología de la clasificación de las sentencias son las llamadas relevantes. Y luego vienen las otras, que son las confirmadoras de línea, las que van a confirmar el criterio fundador, las que van a confirmar el criterio modulador. Estas confirmadoras tienen ratio decidendi, pero a la vez están expresando el precedente que ha sido creado por la fundadora, por la moduladora. Entonces, implícitamente no con derecho, pero sí aplican. O sea, no crean precedente constitucional, estimado doctor y todos los presentes, no crean precedente constitucional, pero sí lo aplican. ¿Sí? Ahora sí está claro, sí lo aplican. Mi pregunta va más que si se trata de una confirmadora o no, mi pregunta es, a la luz del estándar más alto, ¿cuál es el precedente en vigor? ¿No? Todas las sentencias serían vinculantes. Si yo tengo frente una sentencia que está expresando un precedente regresivo, contrario al desarrollo de línea jurisprudencial, ¿me vinculará? Y la respuesta a esta pregunta es precisamente el precedente vinculante es el precedente en vigor. Y de acuerdo a todo lo que hemos establecido, las sentencias que tienen precedente en vigor son aquellas que expresan el criterio más favorable, más progresivo para el derecho fundamental en cuestión. Si estoy hablando ya de colisión de derechos, pues el precedente vinculante será fruto de esa colisión, de esa ponderación de derechos fundamentales. Entonces, esto es importante, ¿no?
seleccionar cuál es mi precedente vinculante. ¿Cuál es el precedente vinculante en vigor? Si se quiere, si se repita. No todas las sentencias, ¿no? Sino aquella que exprese, porque hay sentencias contradictorias. Tengo una regresiva frente a una progresiva. ¿Cuál me vincula? ¿Cuál es el precedente en vigor? A eso se refiere el precedente en vigor. ¿Cuál es el precedente vinculante? ¿No? ¿A cuál me tengo que sujetar si tengo dos razonamientos jurisprudenciales contradictorios? Ejemplo, mire, vayamos con ejemplos para ir aclarando este aspecto. A ver, creo que tengo aquí uno. Esto es lo que nos obliga la nueva... ay, creo que no lo guardé. O tal vez antes. De las diferentes sentencias que nosotros tenemos, nosotros nos acogemos al precedente en vigor, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la doctrina del estándar más alto, el precedente en vigor no se rige únicamente por criterios de temporalidad, sino se rige por criterios de favorabilidad. Entonces, para la selección del precedente, aquí está más claro, para la selección del precedente, ¿qué criterios debo tomar en cuenta para elegir el precedente? ¿Únicamente la temporalidad? No. De acuerdo a la doctrina del estándar más alto, tendré que acoger la favorabilidad. A veces ocurre, aquí está, que la última sentencia es la sentencia más progresiva. A veces. A ver, mire, no sé si todos me están siguiendo. Aquí está uno de los últimos precedentes del Tribunal Constitucional, que dice lo siguiente, se los leo. La reconducción de acciones debe ser declarada de oficio cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque de postergarse la tutela, esta sería tardía, tornándose irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos. Pregunta. ¿Este será el precedente en vigor en materia de reconducción de acciones? Les he planteado la reconducción de acciones porque sé que ustedes lo han ido viendo a lo largo de los diferentes módulos. No les estoy sorprendiendo con un precedente nuevo. No sé si todos me están siguiendo con la lectura de la lámina. Es el estándar más alto de protección. A eso va la pregunta que les decía. ¿Cuál es el precedente en vigor? Decimos, ya estamos al cansancio con el precedente en vigor, es el precedente que contiene el razonamiento más favorable. Perfecto. Extrapolemos esa teoría, ese concepto teórico a la jurisprudencia. Nos vamos a encontrar a diario, nos encontramos como jueces, nos encontramos como abogados a diario con sentencias que se pronuncian, ¿no? A diario por el Tribunal Constitucional. Deber nuestro es selección,
¿cuál debo elegir? Entonces siempre me tengo que preguntar, es lo que ayer hablábamos, me tengo que preguntar si lo que yo tengo ahorita en conocimiento con este presidente es el estándar más alto. ¿Es este el estándar más alto? Sí, díganos, doctora. Doctora Mirna, díganos. Mira, doctora, yo creo que sí, por dos elementos muy importantes que se puede rescatar de la lámina que usted nos ha puesto. En primer lugar, nos habla del daño irreparable que debe ser restituido por el Tribunal de Garantía, sea de primera instancia o el de cierre. En segundo lugar, nos habla de la necesaria aplicación de la tutela de los derechos por encima inclusive de los aspectos formales, por ejemplo, la subsidiariedad, la falta de presentación de copias legalizadas en vez de simples o de algún otro elemento, con el único afán de restituir derechos que realmente, si no se les concede la tutela o no se los escucha en la ponencia misma del accionante, podría causarse un daño terrible que no se va a reparar ni por la vía de otra acción, si es que hubiera sido una acción constitucional equivocada, y menos por la justicia ordinaria u otro tipo de consideración procesal en la materia que se plantee el amparo o el recurso concreto. Perfecto, doctor. ¿Alguien opina lo contrario? La doctora muy atinadamente ha rescatado dos elementos esenciales que están configurados en este precedente. La irremediabilidad, ¿no, doctora? Me corrige si la estoy malinterpretando. Y después la necesaria tutela sin formalismos, ¿no? Sí, correcto, doctora. Y estaría faltándonos un hita más. Ahora, aquí vamos a hacer expresión, vamos a aplicar, vamos a hacer ejercicio del pro persona y de las interpretaciones de lo que hemos visto. Dice, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad que merecen una atención prioritaria por parte del Estado, ¿no? Y aquí tal vez entraría otro criterio más para quizá considerar de que es el estándar más alto, que dice que se trate de personas de prioritaria atención, ¿no? Sí, personas o grupos de prioritaria atención. Correcto. Pregunta. Bajo este último precedente, si no formamos parte de un grupo de prioritaria atención, ¿no tendríamos el derecho a la reconducción de acciones? Yo creo que sí, doctora, porque en realidad si consideramos que este es una línea que considera el estándar más alto, aún una persona no constituye un grupo vulnerable, tiene derecho a que esta sentencia sea aplicada bajo el principio de favorabilidad, definitivamente. Ese es mi criterio. Ya. A ver, ¿alguien le puede dar, tiene la misma lectura que tiene la doctora Mirna? Estos ejercicios nos vamos a encontrar a diario como precedentes. La doctora dice que podrían entrar personas que no pertenecen a prioritaria atención. Mi pregunta, ¿pueden entrar personas que, de acuerdo a este precedente, eso es lo que me tengo que preguntar, si este precedente es el estándar en vigor más alto? De acuerdo a este precedente, ¿pueden entrar personas que no formen parte del grupo de prioritaria atención? De acuerdo a este precedente, ¿puede otorgarse tutela si es que yo no estoy en una irremediable situación de lesión de derechos fundamentales? Porque aquí nos dice el presidente, leyéndolo, releyéndolo, la reconducción de acción debe ser declarada de oficio cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional, adviertan que es imprescindible
es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea, está poniendo condiciones, porque de postergarse la tutela sería tardía, o sea, tutela ineficaz, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de grupos de prioritaria atención. A ver, me gustaría que podamos debatir esto. Apliquemos la teoría que tenemos al caso. La doctora Mirna dice que extendiendo, está ella interpretando el sentido, porque aquí ella dice que sí podría ser apliqué a personas que no forman parte de de grupos de prioritaria atención. No, el doctor Franz dice, puede ingresar otra persona al grupo en condiciones de vulnerabilidad. Claro, todo grupo en condición de vulnerabilidad va a entrar de acuerdo a esta jurisprudencia. La pregunta es si no está dentro de un grupo de vulnerabilidad. Les pongo el ejemplo, si ustedes quieren, y permítanme con el ejemplo. ¿El hombre blanco entraría en esta protección? No formaría parte de un grupo de prioritaria atención. Para la reconducción de acción. ¿Qué dice? Doctora, en el chat algunos compañeros dicen, y creo que se lo voy a leer porque no quieren hablar mis compañeros, dice, Juan Gutiérrez, de acuerdo con la doctora Arancibia, pero también por el principio de progresividad debe ser aplicado a otras personas que no necesariamente pertenezcan a grupos vulnerables de atención prioritaria. Sí, bueno, pero... el doctor Gutiérrez claro, ya lo leyó. Claro, doctora, muchas gracias por eso. Pero aquí, léame el precedente. No extiendan. Solo preguntémonos si este es el precedente más alto y si realmente es el más alto o nos está restringiendo. De acuerdo a cómo está construido, ¿entrarían personas que no forman parte de los grupos de prioritaria atención? Yo le puedo dar un sentido restrictivo. Usted, doctora, le ha dado uno extensivo que me encanta. Pero yo ahorita estoy siendo de abogada del diablo, como diría. Yo le doy como juez, digamos que soy jueza, y le doy, ¿no?, sentido literal al texto. Y dice, o porque se trata, o porque se trata, entonces, de grupos de prioritaria atención. Por lo tanto, si me presentan un caso donde, a ver, una persona, un funcionario es despedido y que en lugar de plantear una acción de cumplimiento, en lugar de plantear un amparo constitucional, se equivocó y planteó una acción de cumplimiento, yo no le reconduzco, porque él no está dentro de un grupo de prioritaria atención. No forma parte de pueblo indígena, no forma parte de mujeres, no forma parte de persona con discapacidad, no forma parte de adulto mayor. Por lo tanto, y estoy argumentando, ¿sí o no? Estoy argumentando, estoy diciendo no forma parte y por lo tanto no reconduzco. O podría adoptar una interpretación mucho más restringida y decir, aquí me está diciendo que solo tengo que reconducir cuando haya irremediabilidad o mi tutela sea tardía. Pero como yo no tengo, porque esta persona, bueno, en este caso fáctico, no hay una irremediabilidad del cargo o de la situación porque no está en peligro su vida, entonces que me vuelva a plantear el amparo, porque él se equivocó. ¿He argumentado o no? Claro que he argumentado. Otra cosa es si mis argumentos son coherentes al sistema jurídico.
Yo podría perfectamente apartarme de este aparente precedente constitucional, como lo hacen el propio Tribunal Constitucional. Otra cosa es que lo que hace, evidentemente, sea razonable y sea acorde al sistema. Miren, fíjense, eso es lo que yo quería provocarles a ustedes esto. Les he puesto una sentencia que aparentemente generaría el estándar más alto, pero les recuerdo, en materia de reconducción de acciones, las sentencias de estándar alto son la 645 quebrado 2012 y la 778 quebrado 2014. ¿Qué dicen ambas sentencias? La primera, la 645 quebrado 2012, nos dice que es todo justiciable, toda persona. El precedente se construyó para todos, no solo para los de grupos de prioritaria atención. No solo para los de grupos de prioritaria atención. El precedente se construyó con la 778, inclusive con mayor fuerza, se construyó que ni siquiera tengo que establecer condiciones, ¿no? No se tiene que exigir irremediabilidad, irreparabilidad del daño. Yo me equivoqué en cualquier derecho, en mi derecho a la educación. Estoy demandando mi derecho a la educación, ¿no es cierto? Que no es, que no va a generar un riesgo irreparable, irremediable, que podría decir algún juez. Si yo me equivoqué y en vez de interponer, digamos que interpuse acción de libertad, bajo el formalismo me dirían, no, ¿cómo me va a interponer usted una acción de libertad? Si el derecho a la educación se protege por el amparo, vuelva a demandar. Eso nos decían antes. En cambio, hoy en día, a partir de estas dos sentencias anteriores a esta, señalaban, no, lo que usted está demandando no se protege lamentablemente por el derecho a la libertad o por la acción de libertad, sino se protege a través del amparo. Entonces, yo voy a reconducir su acción. Usted se equivocó de acción y por lo tanto vamos a tramitar la vía amparo. Eso es lo que nos dijo, pero a todos. Y no nos puso condiciones de irremediabilidad, de tardía protección, nada. Simplemente equívoco de acción y a todos. ¿Sí? A eso iba, estimados doctores. Estamos obligados a revisar la jurisprudencia, a hacerle análisis dinámico. Evidentemente nos parecería que esta sentencia es, y además aún dándole la interpretación extensiva que ha señalado la doctora, pues esa sería la integral, doctora, incorporando, porque esta sentencia invisibiliza a las otras. Léanla. Ha reconducido, ha reformulado el precedente, además, si le dice, creo, a las otras. Ahorita no me estoy acordando si es esta. Y las ha invisibilizado a las anteriores. Yo cuando voy a, como tribunal, voy a empezar a reformular, a modular y a reconducir línea, estoy obligado, si quiero ser responsable con la producción jurisprudencial, tengo que pues modular a partir de los anteriores razonamientos. Y los anteriores razonamientos que les digo, estos dos, 642, 778, establecen que la reconducción es de oficio. Esta sí recoge lo de oficio. Pero que la reconducción de acciones opera para todos. Y que la reconducción de acciones opera en todo contexto, no solo cuando hay irremediabilidad, no solo cuando hay reparabilidad, o no solo cuando va a ser tardía la acción. ¿Sí? Dígame, doctora. Díganos. No la estamos escuchando, tal vez está con el audio apagado. Dígame, doctor. Sí, lo escuchamos.
usted nos refiere de que prácticamente, digamos, el juez debería decidir cuándo va a activar o va a dar curso a esta conversión de acciones, ¿no es cierto? Y nos dice hay ciertos parámetros en los cuales alguien se ha equivocado y bajo el principio de oficio yo la reconduzco y aplico, digamos, si no era acción de libertad era amparo, o si era amparo la pongo acción de libertad. Sin embargo, el Código Procesal Constitucional también tiene causales de improcedencia y una de ellas es esa, equivocar la acción. Entonces, esta interpretación que nos dice no vulneraría o no quebrantaría el principio de seguridad jurídica. Y dos, ¿no sería que ya estamos entrando a un tema de un activismo judicial que en cierta forma llega a ser peligroso porque el juez llega a ser parte cuando él más bien está llamado a ser un tercero imparcial y resolver una situación jurídica entre dos partes? Ah, perfecto. Me habla de seguridad jurídica y de activismo judicial. A ver, doctor, la 645-2012 entendió eso, lo que usted señala. Primero, abrió la puerta diciendo que la reconducción de acciones opera en cualquier acción, ¿no? Para empezar, para todo justiciable, ¿no? Y dijo lo siguiente, que en el momento de la reconducción de acciones, si acaso, voy a reconducir al amparo, pues en el amparo me tendré que observar si hay las condiciones, si se cumple la subsidiariedad o no. Entonces, si se cumple la subsidiariedad o no, tendré que regirme a las nuevas reglas de la nueva acción. ¿Sí? Eso es lo que dijo, respetando la seguridad jurídica que usted está señalando. Segundo, luego, miren, la 645 ya tenía un contenido fuerte, que era para todo justiciable. Pero luego viene la 778 que dice que, y además no habló todavía de oficio, la 778 que dice, la 778 quebrado 2014 señala que la reconducción de acciones es de oficio, no es potestativo. Y por lo tanto, aquí no estaríamos dentro de un activismo judicial. Ya hay un mandato que establece que la reconducción de acciones es obligatoria para el juez. Pero ¿qué nos dice la 778? Que al reconducir, yo no puedo reconducir una acción de libertad, acción de amparo, para denegar por subsidiariedad. Porque tendré que fijarme la lesión del derecho, que eso es lo que recoge aquí esta sentencia. ¿Sí? Y con eso, evidentemente, ¿qué seguridad jurídica estoy alterando? O sea, si para usted la preocupación de la seguridad jurídica es ir en contra de la ley, o sea, ir más allá, no en contra de la ley, es ir más allá de la ley, ¿no? Si esa es una alteración a la seguridad jurídica, pues seguimos razonando a partir de lo que es el Estado legislado. En un Estado constitucional de derecho, evidentemente el juez tiene la potestad para tener un activismo judicial como tercero imparcial para lograr escenarios de justicia. ¿Sí? Para generar escenarios de justicia. El que genere escenarios de justicia no significa que se está parcializando. Simplemente, ¿qué está haciendo en este caso concreto? ¿No? Está generando espacios de igualación y sobre todo, ¿qué? Rompiendo los formalismos. Porque ¿qué estamos aquí? Estamos en un escenario, no nos preocupemos tanto en que si me voy a ir al lado de la parte. Está rompiendo, estamos hablando de acciones tutelares, de derechos fundamentales. Déjeme terminar la idea y ahorita me contraargumenta. Estamos hablando de protección inmediata de derechos fundamentales, ¿no? Estamos en el contexto de la jurisdicción constitucional. Entonces, fíjense, la diferencia entre el amparo y la acción de libertad por tiempos son 24 horas. Segundo, la diferencia entre los formalismos procesales, ahí hay diferencia, porque en la acción de libertad
es informalista y la acción de amparo es formalista. ¿Qué es lo que hace que yo resuelva la acción a partir del mecanismo que debería ser el correcto? Hay pues una gran diferencia de resolverlo inmediatamente, entrar al fondo. Con eso no estoy favoreciendo a la parte, ni a la una ni a la otra, simplemente estoy aplicando el principio de protección inmediata para resolver de una vez la causa y no decirle váyase después de meses, porque la respuesta del Tribunal Constitucional hoy día ni siquiera son meses, son años, y le voy a decir improcedente porque equivocó de acción. Eso nos decían antes. Entonces ahí, evidentemente, necesitamos activismo judicial. Y eso es lo que hizo el Tribunal Constitucional. Ya no podemos darle estas respuestas que después de meses le decíamos al justiciable, a título de resguardar la ley, se equivocó de acción. Yo no le puedo tutelar esto porque usted lo que debería haber interpuesto es un amparo constitucional. Y le decíamos ¿a quiénes? A los grupos históricamente oprimidos. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Reconduce esta línea formalista. Y en la 778, estimado doctor, dice, resolverá inmediatamente. Por mucho que en el amparo hubiera subsidiariedad, si hay grosera lesión, ustedes han visto, o mejor dicho, van a ver en su módulo, cómo la subsidiariedad va laxándose con un mínimo, por un mínimo de asegurar justicia material. Evidentemente, esta es la gran diferencia entre lo que es el positivismo y la corriente antiformalista. Claro, el positivismo se ancla en la seguridad jurídica y el antiformalismo se ancla en la justicia. Entonces ahí hay cuestión de elección, estimado doctor, ¿no? Y tal vez ahí nos diferencien los criterios. Ahora sí lo escucho. O lo escuchamos, perdón. Y ya, por ejemplo, dentro de la respuesta usted me dice, la autoridad tiene que hacer justicia al momento de considerar estos elementos, y es que se le ha dado esa facultad para que tenga ese libre albedrío, diremos, de decir, de hacer justicia. Pero ese elemento de darle a una autoridad esa potestad de hacer justicia sin darle un parámetro de reglas, ya llega a ser un tema un poco subjetivo de lo que entienda esa persona de lo que es justicia. O sea, va a pesar mucho el criterio de esta autoridad para decir, para mí esto es justo, porque para cada una de las personas puede que el concepto de justicia varíe. Entonces, no van a darle la misma aplicación a todos los casos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde yo voy a poder exigir como justiciable la predictibilidad de un fallo? Si una autoridad me dice en este caso blanco y en la otra me va a decir negro, porque ella tenía un concepto de justicia más amplio y esto un poco más restrictivo. Y le he dado un ejemplo, le he dicho, ¿cuándo se considera, por ejemplo, una grosera vulneración a un derecho fundamental? Y le he dado un caso concreto de aplicaciones retroactivas de la ley, donde me dice, para mí era una grosera lesión, pero para el Tribunal Constitucional no lo ha sido. Entonces, ¿dónde encuentro yo esa justicia material que me dice, y esa seguridad de que yo tenga, de que ese juez tiene el mismo concepto de justicia que yo o usted o el otro, de que lo que yo le estoy pidiendo es lo correcto? Porque dar esa libertad de decir, el juez verá lo que es justo a su criterio, es una arbitrariedad. A ver, razonemos en función a los casos que usted me está señalando. Ahorita está incorporando otro caso. Estamos hablando primero de reconducción de acciones. Yo ya le he explicado por qué el Tribunal Constitucional razonó y determinó la obligación de todos los jueces a reconducir acciones y a no irse formalismo. Sí, si hay un equívoco de acción, pues tiene que tramitar la acción con la que el jurano viscuria es la coherente. Ahí no estoy yendo a favor de ninguna de las partes, simplemente estoy flexibilizando rigorismos procesales. Eso es una cosa, no confundamos. Entonces ahí, evidentemente, este activismo judicial a partir de la lectura del Tribunal Constitucional para dar, y además en correspondencia a estas acciones tutelares de pronta respuesta, entendió de que había la necesidad de reconducción de acciones. Con eso no hay favoritismo a ninguna de las partes. Simplemente está barriendo una barrera, está apartando un obstáculo procesal que le impide.
Porque si no, la respuesta es decir, vuelva de 3 meses. Y mientras tanto, yo muero, mientras tanto, mis hijos se quedan sin sustento, ¿no? Entonces, eso es lo único que está diciendo, nada más. En el caso que usted me planteó ayer, yo coincidí con usted y este es el problema que se tiene. Otra cosa es ya cuando voy a entrar al fondo y no es una cuestión de justicia aquí es una cuestión de aplicar las directrices de interpretación. Y lo que usted me demostró es más bien una mala aplicación del derecho, ¿no? Porque si además era una cuestión de que le habían aplicado retroactivamente, ¿no? la ley, es obvio que creo que para todos estaba mal. Ahora, que lo hayan aplicado mal es otra cosa, estimado doctor. O sea, confundamos el concepto de activismo judicial, ¿no?, con el concepto de relativizar la justicia. Evidentemente la justicia es un concepto que va a partir desde diferentes enfoques filosóficos y obviamente los relativistas van a decir, hay justicia cuantos seres humanos existen. Sí. O sea, y con eso estandarizamos todo y no protegemos nada, tampoco, ¿no es cierto? O sea, el que le hayan aplicado mal el derecho en el caso que usted me planteaba es una cosa diferente a lo que estamos intentando entender con el estándar más alto. O sea, no confundamos, yo creo. Y evidentemente estas son las barreras que tiene que afrontar el activismo judicial frente a la seguridad jurídica, ¿no? A título de seguridad jurídica y no de irme en contra de la ley, pues me quedo sentado y dejo que los derechos fundamentales se sigan lesionando, invisibilizo las situaciones de contexto y bueno, no avanzamos en la protección de derechos fundamentales. El ejemplo que yo les daba con la reconducción de acciones es un ejemplo de, sí, estimado doctor, de activismo judicial. Es un ejemplo de focalizar las situaciones de contexto donde se nos ha ido durante la época de los 10 años diciendo, no, usted equivocó de acción, vuelva de nuevo. Mi derecho no puede esperar porque estoy muriendo o porque me despidieron. Entonces, eso es lo que ha hecho con la reconducción de acciones. La pregunta iba simplemente de que intentemos que no nos quedemos únicamente, esto es para hacer un ejercicio, porque el tribunal nos ha dado, con la sentencia 2233 y con la 87/2014, nos ha dado un mandato, ¿no?, a justiciables y a jueces, que invoquemos el estándar más alto, el precedente en vigor bajo criterios de favorabilidad. Entonces, esta sentencia por sí sola no podría ser considerada como la de estándar más alto, pues hay otras sentencias que tienen estándar mayor, ¿no? Porque yo aquí me podrían negar, como les decía, a una persona que no está dentro de un grupo de prioritaria atención, le denegaría la reconducción de acciones. Ojalá no ocurra, ojalá no se la interprete restrictivamente, sino más bien se la interprete como interpretaba la doctora Mirna. Y más aún, ojalá se acojan a la invocación del estándar más alto y recuerden que la 645 y la 778 son las dos sentencias que van juntitas, las que tienen el estándar más alto en materia de reconducción de acciones, opera contra todos o a favor de todos, no solo de grupos de prioritaria atención, no solo en supuestos de irremediabilidad, y cuando yo voy a ir al otro mecanismo de tutela, lo que está pidiendo es de que se resuelva de una vez, ¿no es cierto? Y no le digan, no, es que justo si voy a reconducir al amparo constitucional, resulta que su caso tenía que haber agotado. Entonces, ¿para qué voy a reconducir si igual voy a denegar? Me gustaría, estimados doctores, que ustedes lean la 83/2014, dándose un tiempito, y lean las otras dos que les digo. Leyendo ya, porque es lo que nos dice la doctrina del estándar más alto, de la lectura de la línea jurisprudencial, no del precedente que yo encuentre. Ahorita yo les di uno. Cuando veamos o busquemos jurisprudencia, voy a encontrar una, pero la encontré.
pero me tengo que preguntar si es el precedente en vigor. Eso, en conclusión, es lo que queremos dejar en este módulo. Es el precedente en vigor. El precedente en vigor se rige por criterios de favorabilidad, de progresividad. Ese es el estándar más alto, ¿no? Para aplicar. Como esta responsabilidad tienen con mayor razón, obviamente, los jueces ordinarios, los jueces de la jurisdicción ordinaria, no ordinarios, los jueces de la jurisdicción ordinaria, los jueces con mayor razón, las salas constitucionales, ¿no? Y peor aún el Tribunal Constitucional. Aquí el Tribunal Constitucional con este precedente se está ya prohibiendo a sí mismo el día de mañana revocar y declarar improcedente la sentencia después de un año de respuesta y decir, no, se equivocó de acción, porque se está mandando a sí mismo. Fíjense, la reconducción de acciones debe ser declarada de oficio cuando los jueces y tribunales, así como el propio Tribunal Constitucional. Entonces, si de mañana encontramos una sentencia donde ha declarado improcedente porque no adoptó el mecanismo idóneo, pues será un estándar aislado, un estándar que se está apartando, o será una sentencia que se está apartando del precedente en vigor, que dice que incluso el propio Tribunal Constitucional se obliga a realizar la reconducción de oficio. ¿Qué les parece si descansamos otro ratito? Ya estamos en la última recta, es en la menos 25. A ver, ¿cuánto sería? La palabra, doctora. Sí, dígame, doctor. En consideración que es pues fin de semana y siempre la mayoría de los maestrantes tienen su familia, las mujeres y los colegas también. Mujeres, los hombres tienen que atender a sus hijos por el tema del almuerzo. Pido y considero de que la clase sea, ¿cómo es? La receso sea las 3:15. ¿Para qué? Para que después los últimos 45 minutos, en consideración que las clases son hasta las 2 de la tarde, con 14:00 podamos retornar, querido doctor, una sugerencia. No sé, aquí está el doctor. Yo lo que no quiero es alterar el orden, ¿no? Yo no quiero alterar el orden, aunque podría, pero si Sí, han tenido este tratamiento anterior, yo no tengo ningún problema, sí, estimado doctor. por lo mismo, Yo creo, nosotros coordinamos, yo soy el coordinador académico del programa, entonces siempre es importante que podamos dar un debido receso a los colegas. sí, yo creo que sería lo correcto porque hay muchas personas que tienen que dar el alimento a su hijo, es decir, el almuerzo, y sería lo correcto hasta la 1 de la tarde con 15 minutos. Ya, perfecto, hasta la 1:15 entonces, y nos vemos a la 1:15 en punto. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Muchas A gracias. usted. Hasta luego.